Hermanos, buen día, que Dios les bendiga a todos. Y esto de los himnos, a todos los himnos, esas alabanzas, hermanos, son de un gran contenido doctrinal. Y ahora, hermano Josué, conseguí la versión original del himno y se la envié hasta con notas y todo. Y en el coro, que dice: en fraterno amor nos veremos a los pies de nuestro Salvador, y a diferencia de lo que se cantó, dice: para nunca más separarnos, seremos un redil con nuestro buen pastor. Y ahí, bueno, y están cantando y a mí me está trabajando ese. Y el otro, el que cantó último, ¿qué era ese? Yo me rindo a él, la versión original es yo me rindo a él. Ahora era, no me acuerdo, yo me entrego, pero... Y esa, la primera vez que lo escuché fue en inglés, y estábamos en el año 1994, y estábamos en una conferencia como 1200 pastores, ahí estaba todos los bautistas fundamentales más famosos, los históricos, todos. Estábamos en Indiana, Estados Unidos, en un hotel inmenso. Ahí estaba concentrada la selección de Alemania, porque era el día que jugó Alemania con Bolivia. Los alemanes estaban ahí. Tengo foto acá en el celu todo de ese día. Y entonces nos quedamos hablando con unos pastores y había empezado la reunión. Cuando entro estaban cantando ese himno, yo me rindo a él. Pero la letra original en nuestro idioma es: consagrarme todo entero, alma, vida y corazón. Es mi íntimo deseo. Ahora me estoy acordando de todo. Pero ya vamos a ir eligiendo las versiones, ¿no? Pero todas son hermosas. Estas tienen un retoque, digámosle, norteamericano, pero muchas de las originales son en inglés, de Inglaterra, ¿eh? Entonces de ahí es que aparecen distintas versiones, de acuerdo a cómo nos trajeron los misioneros en sus tiempos, ¿no? Pero todas son letras muy bellas, y nunca olviden ustedes que la alabanza habla de la riqueza doctrinal, ¿eh? Estamos hablando, cuando hablamos de la sangre, de la doctrina de la sangre de Cristo, la doctrina de la salvación eterna, la doctrina de la gracia, sublime gracia, y cada himno y cada palabra son de gran contenido doctrinal, Entonces, por eso cuando nosotros cantamos, tenemos que estar pensando lo que estamos cantando, porque estamos honrando a nuestro Salvador con verdades extraídas de la Biblia, hecha canción, hecha alabanza. Así que bueno, y como dice el hermano, uno ya tantos años en el camino del Señor, y cuando escucho estos himnos me acuerdo de las letras de cuando uno era joven, cuando participábamos en lo que llamábamos los clubes bíblicos, y allí había mucho ejercicio para memorizar versículos y hasta capítulos enteros y cosas así, que nosotros también necesitamos vivir en nuestras congregaciones, ¿no? Aprender de la palabra. Bueno, quiero invitarles que busquen en el libro de Josué, el capítulo 4, y mientras van ahí en la búsqueda, para muchos de ustedes, los más nuevos en la fe, esto va a ser como algo nuevo, entonces quiero explicarles un poquito de Josué capítulo 4, ¿cómo llegamos ahí? Usted abre la Biblia en ese pasaje y yo voy a comenzar a hablarles. En los días de Moisés, la nación de Israel era esclava en Egipto, eran esclavos del faraón, y esa esclavitud duró 430 años, hasta que Dios fue y llamó a Moisés para que él se transformara en el libertador del pueblo de Israel y se transformara en el pastor de esa nación en el desierto. Así era reconocido él. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo, en Hechos capítulo 7, cuando Esteban recuerda en su sermón la historia de Israel, habla de la asamblea en el desierto, Asamblea es la misma traducción de la palabra iglesia. Por lo tanto, Moisés fue el pastor en el desierto, y los guió allí por el desierto durante 40 años.
Y aquella generación que salió de Egipto, se calcula que eran un poco más de 3 millones los que salieron, todos vieron grandes milagros. Vieron primero acorralados en lo que llamamos un callejón sin salida. Tenían el mar enfrente, Mar Rojo. Tenían todo el ejército del faraón persiguiéndolos para matarlos. Hacia un costado todo era desierto y hacia el otro costado todo eran colinas, montañas. Acorralados por colinas, por desierto, por el mar y por el ejército del faraón. Y cuando parecía que era el final del pueblo de Dios, Dios desafió a Moisés y le dijo que levante su vara, un elemento común, una vara, y aquel mar se abrió. Todo el pueblo cruzó el Mar Rojo en seco. Nadie se mojó los pies, nadie se embarró las sandalias. Y cuando llegan al otro lado, el ejército del faraón furioso se mete en el agua y Dios cerró aquellas aguas y todo aquel ejército quedó sepultado. Fue un gran milagro. Los liberales, los cristianos liberales, que no creen tanto en la Biblia, dicen, no, es que en esa parte del mar era una etapa del año donde el agua apenas cubre los tobillos. Dicen los liberales, ¿no? Y yo digo, bueno, si eso fuera verdad, fue más grande el milagro porque Dios ahogó todo un ejército por el agua a la altura de los tobillos. Entonces yo no acepto esa locura. Yo creo que Dios abrió las aguas del Mar Rojo, como dice la Biblia. Y aquel ejército perseguidor fue sepultado por esas aguas. Y ahora vagaron 40 años por el desierto. Los otros días en una prédica le dije que ese recorrido lo podrían haber hecho en 11 días. 11 días. Una semanita y media, ¿no? Y sin embargo le llevó 40 años el recorrido. ¿Cuál fue el motivo? La rebeldía, la oposición del pueblo, corazones duros que resistieron a Dios en diferentes momentos, le llevó a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y el resultado de eso es que todos aquellos que salieron de Egipto, repito, un poco más de 3 millones de personas, al final de los 40 años prácticamente todos murieron. Solamente 2 varones sobrevivieron, Josué y Caleb. De eso prediqué hace 1 o 2 domingos atrás, ¿verdad? Y ellos 2 eran los que iban a entrar a la tierra prometida. Ni el mismo Moisés pudo entrar, porque Moisés desobedeció a Dios. Una vez Dios le pidió a Moisés que golpeara la peña, y de la peña salió agua para todos los animales y para esos 3 millones y algo de personas. Pero en otro momento el pueblo lo presionó a Moisés y Dios le dijo que le iba a dar agua para todos, las personas y los animales, pero Dios le dijo, háblale a la peña. La primera vez le dijo que la golpeara, la segunda vez le dijo, háblale a la peña. Y Moisés en su enojo golpeó la peña, no le habló. Dios le dio agua para todo el pueblo. Pero Dios le dijo, por esto no vas a entrar a la tierra prometida. Y llega el capítulo 34 de Deuteronomio. Todo esto no tenía nada que ver con el mensaje, pero se lo estoy contando. Llegan al capítulo 34 de Deuteronomio y Dios lo lleva a Moisés a un monte que se llamaba Monte Nebo. Y entonces desde ese monte Dios le dice, allá está la llanura, allá está toda la tierra que fluía leche y miel, la tierra que le prometió. Dios le estaba diciendo en otras palabras, quiero que te conste que soy fiel a mi promesa. Eso es todo lo que te iba a dar, pero tú no vas a entrar. Y ahora Dios levantó a Josué. Josué era un hombre joven. Y Josué era el que acompañó a Moisés, aun cuando Moisés fue a buscar los mandamientos de Dios en el monte de Horeb. Josué estaba allí, en las cercanías, esperando que Moisés descendiera. Y entonces Dios le habla a Josué ya en el capítulo 1 de su libro.
Y que esta mañana tuve una idea sobre el libro de Josué para que lo leamos todo como iglesia, pero ya voy a hablar de eso. Eso se me instaló en la cabeza esta mañana, que todos leamos ese libro. Y Dios le habla en el capítulo 1 de Josué y le dice a Josué que prepare la gente porque él iba a cruzar el río Jordán. Y desde el otro lado del río Jordán estaba la tierra prometida que fluía leche y miel. Y ahora Dios le dijo estas palabras a Josué. Le dice, así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Y Josué vio toda esa trayectoria en el desierto, como Dios estuvo con Moisés. Y ahí viene aquel texto que más conocemos nosotros, esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes. Todo eso en el capítulo 1. Y luego, hermano, Dios le dice a Josué, dice, prepara ahí a los líderes y dile que en 3 días vamos a cruzar el Jordán. Y si vamos a cruzar el Jordán, ¿y cómo vamos a cruzar? ¿Vamos a hacer una balsa? ¿Vamos a hacer bote? ¿Cómo vamos a cruzar el Jordán? Y ahora Josué y Caleb iban a dar testimonio al pueblo de que ellos ya habían visto cómo Dios abrió las aguas del Mar Rojo. Por lo menos ellos no tenían ninguna duda que Dios podía abrir las aguas del río Jordán. Pero todos los otros que habían nacido durante esos 40 años en el desierto no habían tenido la experiencia del Mar Rojo. Así que Josué y Caleb tuvieron que trabajar en la fe, que confiaran en Dios, porque ellos vieron cómo abrió el Mar Rojo y ahora ustedes van a ver cómo va a abrir el río Jordán y vamos a ir a la tierra prometida que fluye leche y miel. Y ahí estaban en esos preparativos. Y aterrizamos en el capítulo 4 y vamos a empezar a leer ahí. Porque hoy quiero hablarles un tema, hermanos, sobre qué historia familiar contaremos. Ese va a ser nuestro tema en esta mañana. ¿Qué historia familiar contaremos? ¿O contarás tú? ¿O contaré yo? Empezamos. Capítulo 4, versículo 1. Dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de la tribu de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, y cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Ahí está todo el pueblo, hermano, y ahí está el río. El arca de Dios es la presencia de Dios en medio de su pueblo. En un sentido figurado, y hasta yo diría no tan figurado, es la presencia de Cristo en medio de su pueblo. Y allí los sacerdotes tomaron el arca de Dios. El pueblo tenía que estar a una distancia como de 2000 codos, dice la Biblia. Recuerde, cada codo mide 45 centímetros. Pues saque la cuenta. Pero tenían que estar el pueblo lejos del arca de Dios.
Solamente los levitas podían tomar ese contacto. Y ahora cuando las aguas del Jordán se abrieron en la mitad del río, 12 hombres que fueron elegidos tenían que sacar de la mitad del río cada uno una piedra y cargarla en el hombro. Y dice, cuando lleguen al lugar donde van a pasar la noche, es decir, cuando crucen todo el río, cuando acampen ya en la tierra prometida, hagan un monumento con esas piedras. Y nadie puede tocar ese monumento. Y pasarán los años y pasarán los siglos. Y los hijos de los hijos de los hijos preguntarán, ¿qué significan esas piedras? Y todos recordarán cómo Dios hizo el milagro de que el pueblo pasara el río Jordán en seco y entraran a la tierra prometida para abrazar las bendiciones que Dios les había prometido. Ahora voy a la segunda parte. Busque ahí en ese mismo capítulo, no busque, solamente ponga la mirada en el verso 19. Dice el versículo 19, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. En primer lugar, ahora entramos al mensaje. En primer lugar, las aguas del Jordán nos recuerdan a nosotros aquí en esta mañana momentos en los cuales Dios hace milagros. A veces perdemos de nuestra memoria, o a veces como bautistas algunos se resisten a creer de que Dios hace milagros todavía. Y este pasaje nos recuerda a ese Dios que tiene poder para hacer milagros. Y los hizo ayer y los puede hacer hoy y los puede hacer mañana. Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios de milagro. Y esas 12 piedras que recogieron del río Jordán se transformaron en un monumento recordatorio para que cada persona que viera esas piedras dijera, tengo un Dios que hace milagros. Tengo un Dios que es todopoderoso. Las piedras son un memorial visible. Es decir, que nosotros estamos viendo y recordando. No es como algunos que la memoria se le vuelve como neblina y dice, me parece que el abuelo nos contó una historia, no estoy muy seguro cómo era. Pero las piedras nos dicen con certeza, Dios hizo el milagro, abrió las aguas y el pueblo pasó a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Pero cuando repasamos esta historia que hemos leído, eso también tiene algo que ver con nosotros, porque nos recuerda la vieja vida que quedó atrás. Y esa figura de pasar el Jordán tiene alguna relación con la muerte y resurrección de Cristo. Y a través de la muerte y resurrección de Cristo, nosotros tenemos los pies firmes, seguros, en la vida eterna. El pueblo pasó el Jordán y pisaron ahora en ese lugar prometido por Dios,
Ahí pusieron sus pies y dijo, donde afirmen los pies, ahí pongan las piedras, el monumento. Cuando nosotros creímos en Cristo y pasamos de muerte a vida, pasamos de las tinieblas a su luz admirable, pasamos del camino ancho de perdición al camino angosto de la vida eterna. Eso, hermanos, lo consiguió Cristo a través de su muerte, sepultura y resurrección. Ellos dejaron la vieja vida. Ya quedó Egipto lejos y ahora era una nueva experiencia en la tierra que fluye leche y miel. Y ahí está el testimonio de las 12 piedras, un monumento para recordar. Y ahora mi pregunta en esta mañana, porque hoy ya estamos cerrando nuestro tema acerca de la familia. Y ahora mi pregunta para relacionar, construir el puente de esta historia, de este pasaje con nuestra vida y nuestra familia. Yo pregunto a los padres y a las madres aquí presentes, ¿qué referencia histórica de nuestra fe le estamos dejando a nuestros hijos? Otra vez, ¿qué referencia histórica de nuestra fe le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué actos, qué hechos de nuestra vida harán que nuestros hijos recuerden por los años? Mi padre era un hombre de fe, mi madre era una mujer de fe. Ellos nos marcaron el camino de la fe, ellos nos educaron en el camino del Señor, ellos nos trajeron al camino del Señor. ¿Qué estamos dejando como testimonio a nuestros hijos? Serán que en el futuro ellos hablarán, mis padres eran gente santa, mis padres eran gente pura, mis padres eran gente que amaba al Señor, y tengo no unas piedras, tengo estos hechos como testimonio. Les vi predicar en las calles, les vi invitar gente para que venga a escuchar el mensaje del Evangelio, les vi cocinar en la iglesia, les vi baldear en la iglesia, les vi repartir folletos. ¿Podrán nuestros hijos dar alguna clase de testimonio acerca de nosotros así en el futuro? ¿Qué es el testimonio? Ahí están las 12 piedras. Es innegable que Dios obró con milagro y que el pueblo de Dios pasó en seco a la tierra prometida. Y nuestros hijos, los que están aquí, y si el Señor no viene pronto, los hijos de nuestros hijos, ¿qué dirán acerca de nosotros? ¿Cuál es la referencia histórica de nuestra fe que les estamos dejando a ellos? Aquí son 12 piedras. Nosotros necesitamos dejar testimonios, si me permite, necesitamos dejar huellas para nuestros hijos. Que ellos recuerden y digan, esta es la huella de fe que transitaron mis padres. Estas son las huellas de obediencia a Dios que transitaron mis padres. Estas son las huellas de la oración que mis padres dejaron en el hogar impregnada. Estas son las huellas de las alabanzas que mis padres cantaban con todo su corazón y su alma al Salvador. Y que digan, yo estoy siguiendo las huellas que dejaron mis padres. Por eso nuestro mensaje es, ¿qué historia familiar contarán nuestros hijos? ¿Qué historia familiar contarán nuestros hijos acerca de nosotros? Qué triste sería que un hijo dijera, yo iba a la iglesia, pero mi padre era tan conflictivo. Mi padre era problemático, siempre metía la rueda en el carro. Oh, a mi madre cuando se ponía a hablar y no la frenaba nadie y decía barbaridades. ¿Qué clase de ejemplo le estamos dejando nosotros a nuestros hijos? Mis padres eran carnales, gritaban, se enojaban en la iglesia. No estaban de acuerdo con los hermanos, con los diáconos, con el pastor, no apoyaban los programas de la iglesia. ¿Qué historia dirán nuestros hijos acerca de nosotros? O con lágrimas en los ojos dirán, gracias a Dios por los padres que me dio y que me educaron en el camino de la fe y me enseñaron a andar en el temor de Dios. Gracias a Dios por los padres que me enseñaron la reverencia, el respeto por mi Salvador. Gracias a los padres que me sembraron la semilla de la fe y ahora estoy aquí firme sirviendo al Señor. ¿Qué historia familiar se contará acerca de nosotros? ¿Cuál será el testimonio que vemos aquí en estas piedras? ¿Saben qué, hermano?
tenemos padres y madres. Y hoy aquí se celebra el Día de las Madres. Y queremos que pasen un buen día las madres aquí. Pero como padres y como madres, ¿dónde están los recordatorios que estamos dejando para nuestros hijos? Dirán nuestros hijos al pasar por la mesita de luz, ahí está la Biblia juntando polvo como cuando mi padre estaba en vida. Nunca la leían. Un día revisando los muebles, el ropero, la ropa, encontrarán la Biblia. Dice, esta es la Biblia que mi padre nunca encontraba los domingos para ir a la iglesia. Mire dónde estaba, ahí está. ¿Qué es el testimonio? ¿Me está entendiendo en esta mañana, hermano? ¿Sabe qué, hermano? Tenemos papá y mamá que dejar un testimonio para que nuestros hijos nunca se olviden quién es Dios. Tenemos que vivir con intensidad la vida cristiana. Tenemos que vivirla a paso firme para que nuestros hijos y nuestros nietos nunca se olviden quién es Dios. Que Dios siempre esté en el corazón de nuestros hijos, en la memoria de nuestros hijos y en los recuerdos que tienen de nuestros hechos y de nuestra vida de servicio a Dios. Hay piedras, hermanos, que dan buen testimonio, que recuerdan la obra de Dios. Pero tenemos que dejar huellas para que nos recuerden como buenos padres, para que nos recuerden como buenos esposos y que nos recuerden como buenos siervos. Cada familia construye una historia. Cada familia tiene su historia. Alguien por ahí diría, cada familia es un mundo. Cada familia es un mundo. ¿Qué historia? ¿Qué fecha es hoy? 16 de octubre. Un 16 de octubre. La pregunta que se impone es, ¿qué historia estamos escribiendo nosotros como familia? Somos varias familias aquí, muchas familias. ¿Qué historia estamos escribiendo? Llegado el 16 de octubre, ¿es una historia borrosa? ¿Es una historia escrita con letras que no se distinguen? ¿Es una historia escrita en modo desprolijo? ¿O es una historia que se puede ver con claridad de que somos seguidores de un Dios que, entre otras cosas, produjo en nuestra vida el gran milagro de la salvación? El gran milagro de la salvación. El día jueves, en el mensaje breve que di en la reunión de oración, yo dije a los presentes que estuve pensando en la semana y no encontré una sola razón, no encontré ni una sola razón por la cual Dios debía salvarme a mí. No tengo ninguna virtud. No hay nada que Dios pueda decir, yo te salvé porque eres bueno. Yo te salvé porque... Y pensaba, y no hay ni una sola razón que justifique que Dios me haya salvado a mí. Claro que yo sé que fue por gracia. Claro que yo sé que fue por su gran misericordia. Y si usted pensara como yo, quizás usted diga, bueno, ahora que lo pienso, no hay ninguna razón para que Dios me salvara a mí, pero me salvó, porque Él es amor, y nos vio pecadores, perdidos, y vino y nos salvó. Y a la luz de ese hecho, porque nuestro tema era la ingratitud el jueves, y a la luz de ese hecho que no éramos merecedores de la salvación, pero Él nos salvó por gracia, por misericordia, por su inmenso amor. ¿Por qué no nos decidimos y dejamos de escribir una historia triste y empezamos a escribir una historia buena para gloria del Salvador? Todavía estamos a tiempo para escribir una linda historia que hable de nosotros. A veces, hermanos, los cristianos se llenan de indiferencia. Eso quiere decir que nada les importa. Hay gente nueva en la iglesia, sí, no estoy tan interesado en eso. Hay salvos en la iglesia, bueno, yo creo que debían ser salvos. Hay bautismos en la iglesia, bueno, ya era hora que alguien pasara por el agua. Indiferente. No les importa nada. Y hay muchos así a veces en la vida de la iglesia. Y esa gente escribe una historia triste. Los apáticos
Son aquellos que siempre están llenos de desaliento, de desánimo, que tienen poca voluntad para hacer cosas para Dios. Dice, hermano, ese proyecto es muy bueno, pero no cuente conmigo porque ve que yo tengo otras actividades, otras cosas. El apático tiene poca voluntad, tiene poca predisposición, es falto de interés. Hay muchos hermanos que son esclavos de la tibieza y de la frialdad. Cuando salen de la frialdad pasan a la tibieza y nunca hacen nada para Dios. Pero esta mañana queremos hablar, hermano, de que Dios espera que escribamos una linda historia, un lindo testimonio como familia para su gloria, para demostrar que Dios pasó entre nosotros y habitó entre nosotros, haciéndonos salvos. Pero en la Biblia hay muchas familias que escribieron historias malas. Y les voy a mencionar algunos de esos casos para que no repitamos nosotros. Hubo un hombre que se llamaba Lot. Era el sobrino de Abraham. Abraham era el padre de la fe. Y Dios prosperó la vida económica de estos hombres. Y llegó un momento que tenían tanto ganado y tenían tantos siervos, tantos empleados, que el ganado se mezclaba y los siervos se peleaban. Esa oveja es mía, ¿no? Esa vaca es mía, mire, pasó para venga aquí, se peleaban. Y Abraham habló con Lot, su sobrino. Después usted puede leer todo eso en el capítulo 13 de Génesis. Y le dijo, mira, elige de una tierra. En otras palabras le dijo eso, si tú vas en esa dirección, yo voy a ir en otra, porque no puede haber esta clase de contienda entre nosotros. Somos de la misma sangre. Y dice la Biblia que Lot levantó sus ojos, así dice, levantó sus ojos, y vio la llanura fértil, buenos pastos, agua, buenos negocios, mucha plata, y le dijo a Abraham, yo me voy para allá. No consultó con Dios, la Biblia no dice nada de eso. No le dijo, bueno, tío, mira, voy a arrodillarme y voy a orar a ver cómo me guía Dios. No, él vio el valle fértil, la tierra fértil, y dice, ahí hay buen negocio, ahí me voy a hacer grande. Y se fue. Y la Biblia dice esta frase, dice, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra, que eran ciudades pecadoras y malas en gran manera, dice la Biblia. Y hay veces que esa experiencia se repite en nuestra vida y salen negocios en el mundo y me voy dejando mi fe y voy dejando mis valores espirituales y voy dejando mi comunión con Dios y me estoy metiendo en los negocios. En otras palabras, voy extendiendo mis tiendas hasta Sodoma y Gomorra, me empiezo a mezclar con gente mala, pero gano buen dinero entre ellos. Y entonces de pronto dice la Biblia que Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad de Sodoma y Gomorra con los ancianos. Quiere decir que ahora ya le vemos adentro de la ciudad de la maldad. Le vemos adentro de la ciudad que fue la cuna de las inmoralidades. Y ahora estaba con los ancianos, llegó a ser una autoridad en el reino de la maldad. Y era Lot, era el sobrino de Abraham, del padre de la fe. Y de pronto Dios toma una decisión al ver el pecado que había allí. La Biblia dice que desde el más pequeño hasta el más anciano eran todos perversos. Y Dios decidió terminar con esas ciudades con un juicio basado en fuego y azufre. Y entonces Dios envió a 2 ángeles mostrando su misericordia. Y le dice, pero vamos a salvar a Lot. Cuando pasaron los siglos, hermanos, usted llega a la carta del apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro usa estas palabras recordando ese hecho que pasó siglos y siglos antes. Y dice Pedro que Lot se sentía mal porque veía, esta es la palabra que usa, la nefanda conducta de los habitantes de Sodoma y Gomorra. En otras palabras, nefanda está hablando de algo malo, de hechos de perversión,
Y el Hijo de Dios estaba allí, no levantaba la voz en contra de la perversión, no levantaba la voz en contra del pecado, no daba testimonio ahí que Él era un Hijo de Dios, que había sido fundamentado en una doctrina basada en Dios. Él era el líder en la ciudad de la maldad. Y entraron los ángeles. Algunos de ustedes que son nuevos no conocen la historia, pero eran tan inmorales que cuando entraron los ángeles para rescatar a Lot y su familia, el pueblo se agolpó y querían tener sexo con los ángeles. Lot, en una reacción horrible, le dijo: no hagan esto con estos varones, con los ángeles. Dice: yo les entrego mis hijas. Así hablaba él. Y los ángeles hicieron allí algo, la gente ya no pudo verlos y entonces, vamos a leer un poquito, busque ahí en Génesis 19, porque si no vemos usted va a pensar que le estoy contando un cuento, pero mire ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 19, dice la palabra de Dios: versículo 10, ¿ya encontró, hermano, ahí? Génesis, capítulo 19, versículo 10. Dice: entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot, los varones eran los ángeles, ¿no? Y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Es decir, que desde el menor al mayor en el pueblo querían tener relaciones con los ángeles. Mire la perversión donde había llegado. Y los ángeles tuvieron que herirlos con ceguera a esa multitud de degenerados. Versículo 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas, y a todo lo que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y entonces Lot habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Y escuche esto, hermano. Dice: más pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Sabe qué significa? Que ese hombre no tenía ninguna autoridad dentro de su familia. Era el hazme reír. Nada de lo que él decía era creíble. Era un hombre con el testimonio por el piso. ¿Se acuerdan en el mensaje anterior que cuando alguien le tiene que decir al hijo: recuerda que yo soy tu padre? ¿Se acuerdan que les dije eso? Cuando usted le tiene que decir: recuerda que soy tu padre o tu madre, quiere decir que usted ha perdido toda su autoridad. Tiene que recordarles quién es. Cuando ellos solamente con su presencia tienen que reconocer quién es usted. Es la autoridad máxima en la casa. Y ahora los yernos lo escuchaban y decían: el suegro este, y se reían, se burlaban. Porque dice: este no está hablando en serio. Nunca le hemos tomado en serio. El testimonio de él estaba pulverizado, estaba por el piso. Un jefe de familia, un padre, Lot, con su testimonio destruido. Observe un poquito más aquí la historia. Verso 15. Y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y escuche esta palabra: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad, y cuando los hubieron llevado fuera le dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. ¿Entienden lo que estaba pasando, hermano? Este Lot daba vuelta y vuelta, y los ángeles dicen: viene la lluvia de fuego y azufre, va a destruir todo, levántate, levántate. Y él estaba dando vueltas.
Como que hoy dijéramos, miren que el Señor viene, prepárate que viene hoy. Y usted dice, ay, mi autito, mire qué lindo que está, lo voy a dejar. Ay, la tele, ay, mi celular, tan bonito lo que... Y el ángel dice, no, apurate que el Señor viene. Sería una situación parecida. Porque esta gente habían dejado la fe a un costado de su vida y se dedicaban al mundo material. Los yernos no creían, se burlaban del suegro. Había perdido su testimonio. Una persona que era el hazme reír. Y así pasa lamentablemente con muchos padres. Este hombre escribió una historia triste. Y este no era el final. Pero como tampoco pensaba detenerme, ya voy a acelerar hasta el final con esta triste historia de esta familia. Después llueve, fuego y azufre. Esas ciudades quedan sepultadas. Los ángeles le dijeron con claridad, vete al monte y no vuelvas atrás. Pero como Lot y su esposa tenían una fe empobrecida, pero tenían mucha riqueza material. Y entonces la esposa de Lot miró hacia atrás. Una última mirada. Allá en aquel banco tengo mis billetes. Allá en aquella finca, todo ese terreno, todo eso es mío, todo ese ganado. Una última mirada al materialismo. Y cuando la esposa de Lot mira hacia atrás, desobedeciendo lo que Dios dijo, se transformó en una estatua de sal, que hasta el día de hoy la pueden ver. Hasta el día de hoy. Llevan a la gente ahí a hacer turismo. Esa es la estatua de sal de la esposa de Lot. Qué tremendo, hermano. Qué historia triste que escribió esta familia, ¿no? Pero ¿sabe qué fue lo peor? Ya Lot se quedó sin esposa. Y sus hijas pensaron como que Lot ya era el último hombre. Y se habló una hija a la otra. Y dice, vamos a emborracharlo a papá. Y vamos a tener sexo con él para que nos deje herencia. Y así lo hicieron. Y las dos hijas quedaron embarazadas del padre. El hombre que tenía todo ahora estaba en una cueva, viviendo con sus hijas en la inmoralidad. Y de los dos hijos que nacieron, uno se llamaba Amón. Surgieron dos pueblos grandes que fueron enemigos del pueblo de Dios en la historia. Qué historia triste, ¿no? Esta. Una familia triste. Hermanos, hay que oír a Dios, hay que obedecer a Dios, hay que seguir a Dios, porque si no vamos a escribir una historia triste como esta. También es una historia triste la de un hombre que se llamaba Acán. Cuando Dios guió al pueblo de Israel, a la primer gran enemigo fue la ciudad de Jericó, una ciudad amurallada, impenetrable, nadie había podido conquistar. Dios utilizó un modo de conquista extraño. El pueblo tenía que caminar cada día alrededor de la ciudad. Y al séptimo día tenían que gritar todos juntos. Y los muros impenetrables se iban a derribar. ¿Cómo iba a suceder eso? Se necesitaba fe, nunca había pasado en la historia, ni volvió a repetirse eso en la historia. Pero el pueblo de Dios obedeció. Y gritaron ese último día. Y los muros de Jericó se derrumbaron. Ahí está la ciudad de Jericó. Se transformó en una ciudad maldita. ¿Recuerdan aquella parábola del samaritano? El hombre que fue golpeado en el camino y dejado medio muerto, que el samaritano lo recogió. Ese iba rumbo a Jericó, rumbo a la ciudad maldita. Y Dios le dijo esto a Josué. Todo esto que estoy contando es final del capítulo 6. Y ahora del hombre que le quiero hablar aparece en Josué capítulo 7. Se llamaba Acán. Y Dios le dijo estas palabras a Acán. Bueno, les dijo a todos. Le dijo, no tomen nada del anatema. Es la palabra que Dios usó, significa maldito. Ese pueblo de Jericó, esa es la ciudad maldita. No tomen nada de esa ciudad. Pero dice la Biblia en Josué capítulo 7 que Acán, de una familia llamada Sabdi, vio un manto babilónico hermoso y fue y lo tomó. Dios le dijo, no tomen nada. Y fue y lo tomó ese manto babilónico y fue a su tienda y lo escondió, lo sepultó.
Y ahora el pueblo de Dios había vencido a la poderosa ciudad de Jericó. Y ahora tenían que ir a pelear ahí con un pueblito pequeñito que se llamaba Jai. H-A-I, Jai. Mandamos 15, 20 y los vencemos. Pero cuando fueron allí, el pueblo de Dios fue humillado y sufrió una gran derrota el ejército. Y entonces Josué se puso a pensar y dijo, aquí algo raro pasó, porque no podemos perder ni con los chicos de la escuela dominical contra ese pueblo. Y aquí algo pasó. Y dice, aquí hubo un pecado, y por eso no pudimos obtener victoria. Siempre que hay pecado en nuestra vida, nunca vamos a tener victoria. Y entonces Josué empezó a ir tribu por tribu, familia por familia, buscando dónde estaba el pecado. Y hasta que llegó a Acán. Y Josué le dijo, ¿tomaste algo del anatema? Y no, nada de eso. Hasta que finalmente descubren el manto babilónico. Y Acán y toda su familia fueron muertos por haber tomado del anatema, por haber tomado de lo maldito que Dios había dicho que no lo hicieran. Y esa es la historia triste de una familia, con un final triste. Nosotros, ¿qué historia contarán nuestros hijos? ¿Qué historia contarán nuestros nietos de nosotros? Una historia triste de este tipo. Déjeme nombrarle de David, que hemos hablado. Y David con su pecado de adulterio y con su actitud de mandar a matar a Urías Eteo. Creo que ayer en el mensaje mencioné esto. Y después su hijo Abnón abusó de su hermana Tamar. Y entonces el otro hijo, Absalón, planeó todo y lo hizo matar a su hermano Abnón. Y David, el gran rey de Israel, había unas historias tristes ahí en el medio, una historia familiar triste. La espada del juicio de Dios. Le dijo Dios a David que por esos pecados la espada de juicio vendrá contra tu casa, le dijo Dios. Tremendo. Pero David tiene cosas maravillosas en su vida, el triunfo de Goliat, los salmos hermosos que nos dejó, una vida de servicio a Dios, pero hubo cosas oscuras en su vida. Es una historia hermosa, pero con algunas sombras. ¿Y qué historia estamos escribiendo nosotros? La historia de Adán y Eva. Podría ser la familia hermosa que Dios creó, pero sin embargo desobedecieron y comieron del fruto. Y les prediqué los otros días cómo se oculta. Esa primer familia tuvo un hijo asesino que se llamó Caín. ¿Cómo se saca esa mancha de la vida familiar? Adán y Eva, creados por Dios, preciosos, a la imagen y semejanza de Dios, pero una familia con sombras, con historias tristes también. ¿Y nosotros qué clase de historia? Oyó hablar de un hombre en el Antiguo Testamento que se llamaba Manoa. Manoa era un hombre que amaba a Dios y era temeroso de Dios. En el capítulo 14 del libro de los Jueces se nos habla de él. Su esposa era estéril, lo cual era una vergüenza y un dolor enorme como madre que no podía tener un hijo. Pero un día Dios envió un ángel y anunció que ella iba a tener un hijo. Y el nombre de ese hijo se llamaba Sansón. Dios lo hizo un juez, un libertador del pueblo, un líder del pueblo. Manoa y su esposa deseaban con todo su corazón un hijo que estaba preparado para hacer grandes cosas. Pero ese hijo escribió una historia triste para su familia. Se volvió un mujeriego, un transgresor. Cualquier mujer que encontraba se enamoraba y ya se enredaba sentimentalmente. Mujeres que no eran del pueblo de Dios, era un transgresor. Y terminó sepultado, un edificio se le cayó encima a Sansón. Y allí terminó muerto. Una historia triste, ¿no? Un hombre que podría haber hecho cosas maravillosas. Dios lo usó en una buena parte de su vida. Pero la historia tenía páginas oscuras
La historia tenía páginas de sombras en la vida de Sansón. Y en resumen, aquello fue una vida triste. ¿Alguien conoce aquí quién eran Ananías y Zafira? Ya estábamos en los días del Nuevo Testamento. Era un matrimonio. En aquel tiempo los apóstoles habían tomado una decisión, que aquellos que tenían más de una propiedad o de un terreno y sintieran en su corazón vender eso, nadie estaba obligado a hacer eso. Entonces que lo pusieran al dinero, a los pies de los apóstoles, y ellos iban a repartir entre los necesitados. Uno de los que hizo eso fue Bernabé, de quien yo alguna vez dije, quizás fue el mejor creyente que encontramos en la Biblia, Bernabé. Y Bernabé vendió su propiedad y dio todo lo que consiguió de dinero a los apóstoles y ellos repartieron, y la Biblia dice que no había ningún necesitado en la iglesia. Todos tenían sus necesidades cubiertas, pero hubo un matrimonio que quiso llamar la atención. La historia de ella está registrada en Hechos capítulo 5 del versículo 1 al 11. Ananías y Zafira vendieron una propiedad, no estaban obligados a hacerlo, y trajeron la propiedad, el dinero a los apóstoles, pero no trajeron todo el dinero. Se guardaron una parte, fallaron a la promesa. Y entonces Pedro habló con el hombre, con Ananías, y le dijo por qué él había pecado en su corazón, por qué había tentado al Espíritu Santo, y ahí nomás quedó muerto, ahí seco quedó. Y dice la Biblia ahí que 3 horas después vino su mujer, no sabía lo que le había pasado al esposo. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste tentar al Espíritu Santo de Dios? O sea que el matrimonio se puso de acuerdo en aparentar que eran buenos cristianos que se desprendían de una propiedad, pero le estaban robando lo que le habían prometido a Dios, una parte. Y entonces le dice Pedro a Zafira, ahí están los varones que sacaron muerto a tu esposo, y ella cayó muerta también. Imagínense que matrimonio muerto en la iglesia. Una historia triste, ¿verdad? Ellos habían comenzado bien. No, si sintieron en su corazón desprenderse de esa propiedad y darla para que los apóstoles la administren entre los pobres, era una gran obra. Pero si ellos le iban a robar a Dios, mejor no hubiesen vendido eso, no hubiesen hecho nada de eso, porque aquello que comenzó con una muy linda intención terminó en un drama mortal. Y al final de cuentas, en esta mañana y en tantos púlpitos que se habla de ellos, la conclusión es que escribieron una historia triste, una historia matrimonial triste. Y volviendo a nuestra pregunta, ¿qué clase de historia estamos escribiendo nosotros? La de Lot fue triste, la de David tuvo momentos de tristeza, la de Adán y Eva tuvo momentos de tristeza, la de Acán fue una historia triste, la historia de Ananías y Zafira fue historia triste. Y el lado de la tristeza, todos tenían un común denominador, se llama pecado. Cuando hay pecado, no se puede escribir una buena historia con pecado. Las cocineras antiguas dicen, nunca podrás hacer una buena tortilla con huevos podridos. Y nunca vamos a escribir una buena historia si estamos haciendo alianza con el pecado. Pero yo quiero decirle en esta mañana, ¿qué clase de historia le contarán nuestros hijos, nuestros nietos de nosotros? Que también la Biblia está llena de historias buenas, de historias que necesitamos observar, que necesitamos ver. Una de esas historias, déjeme ver ahí, junto con usted, en el libro de Josué, capítulo 24. Busque ahí un momento y vamos a pasar a ver algunas historias buenas. Y aterrizaremos muy pronto en el final de nuestro mensaje. En el libro de Josué, en el capítulo 24, aquí nos vamos a encontrar con un texto impactante y un desafío importante para nuestra vida. Josué, el capítulo 24, versículo 14. Josué 24,
Versículo 14, dice la palabra: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, es decir, los padres que murieron en el desierto antes de cruzar al Jordán, y los dioses de Egipto antes de cruzar el Mar Rojo. Y Josué les está recordando eso, dice: quiten de vosotros. Si alguien heredó algo de los abuelos y de los padres de los dioses de Egipto, saquen eso. Y si alguien aprendió del becerro de oro en el desierto y de otros ídolos que aparecieron en el desierto, olvídense de eso. Dice Josué: saquen del medio de ustedes los dioses de vuestros padres del otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y ahora el verso 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El contexto enseña: Josué ya estaba viejo, tenía ya unos cuantos años, y se paró debajo de un árbol, y debajo de ese árbol dio este discurso, diciéndole al pueblo, en otras palabras: ustedes tienen que definirse, o van a escribir una historia dudosa y borrosa, o van a escribir una historia luminosa y preciosa para gloria de Dios. Pero tienen que tomar una decisión. Si quieren escribir una buena historia y ser recordados por dar un buen testimonio familiar, olvídense de los dioses de vuestros padres, de aquellos ídolos de Egipto, olvídense de los ídolos en el desierto. Y ahora, ya que estamos en la tierra prometida, una tierra nueva, comencemos una vida nueva. Y vamos a escribir una linda historia. Y ahora defínanse, pero sepan esto: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe, hermano, que aquí en nuestra propia iglesia necesitamos familias que tengan esta convicción? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vendrán pruebas duras, vendrán tormentas oscuras, la vida nos sacudirá, pero nosotros vamos a mantenernos firmes sirviendo a Jehová. Una iglesia local, iglesia bautista, Maranata. Aquí quiero echar raíces, aquí quiero aprender de la Biblia, aquí quiero crecer, quiero que las cosas más importantes de mi vida pasen por esta congregación. Y entonces ahí tenemos que poner cosas en la balanza. La máquina, todas las marcas, la Siluga, la que usted conoce todas, Sharp, japonesa, del nombre que quiera. O pongo eso y se inclina la balanza para ese lado, o pongo en el otro platillo de la balanza mi fe, mi esperanza en la venida de Cristo, mi confianza en las promesas de la palabra de Dios, mi andar tomando la cruz cada día y siguiendo a Cristo el Salvador. Escogeos hoy a quién vais a servir. Porque Jesús fue muy claro, dice: no puedes servir a dos señores, amarás a uno, aborrecerás al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. En otras palabras, lo que está diciendo Josué, lo mismo que dijo Jesús. Ustedes piensen, son independientes, son personas libres, son personas pensantes. Tomen el rumbo que les indique vuestro sentimiento, vuestro corazón, pero sepan esto: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué historia estamos escribiendo, hermano? Josué escribió una historia hermosa, una historia de convicciones, una historia de compromiso. Él escribió una historia, hermano, que estaba en serio en el camino del Señor. Pasaron los años, llegó a la vejez y todavía mantenía firme su fe. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Había una familia preciosa. Vivían en una aldea que se llamaba Betania. Hasta donde sabemos de esa familia estaba compuesta por dos hermanas, dos mujeres, Marta y María. Un varón se llamaba Lázaro. Nuestro Señor Jesucristo le encantaba ir a Betania
y le encantaba alojarse en la casa de Lázaro, de María y de Marta. Ahí iba él, porque era una familia comprometida para servir al Señor, una familia hermosa, y nuestro Señor se sentía cómodo en esa casa. Lázaro es el que murió, y después de 4 días de estar en la tumba, Jesús dijo esto a los discípulos. Ya estamos en Juan capítulo 11 ahí. Y dice Jesús a los discípulos: voy a ver a Lázaro, mi amigo, para despertarlo. Para todos estaba muerto, para Jesús estaba durmiendo. Yo voy para despertarlo. Y se acuerdan la historia, ¿no? Y llegamos a Juan 11:35. Algunos dicen que es el texto más corto de la Biblia. Yo creo que hay otro, pero todos dicen eso. Dice: Jesús lloró. Cuando hay concurso, diga texto de memoria, todo. Jesús lloró. Juan 11:35. Es todo lo que dice el texto. Estaba frente a la tumba de Lázaro. Todos eran incrédulos. Y allí estaban llorando algunos. Jesús dice: vamos a abrir esa tumba. Algunos levantaron la voz y dijeron: ya fue hace 4 días, hiede ya, no te atrevas. Y Jesús los mira y les dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y de pronto el grito: Lázaro, ven fuera. Y aquel que estaba en la tumba salió. Y esto, no sé si tiene algo de gracioso o qué, pero me hace pensar que Lázaro era bien bautista, porque Jesús le dijo: preparadle algo de comer. O sea que los bautistas, hasta cuando estamos muertos, tenemos hambre, y le dice: prepárenle algo de comer ahí al hombre. Tuvo 4 días ahí. Esa familia escribió una historia preciosa. Marta, María, Lázaro. Era el lugar donde Jesús se sentía cómodo, y la pregunta se impone: ¿está cómodo Jesús en nuestra familia? ¿Realmente Jesús se siente cómodo en mi familia? ¿O cuando Jesús anda en nuestra casa? Porque Él es Dios y es omnipresente, está en todo lugar. Tiene que andar así Jesús en nuestra casa. El hombre peleando con la mujer con el hombre, grito con los hijos. Y si aparecen los nietos en la casa, de rebote también ligan algún grito. ¿Está cómodo Jesús en nuestra casa? ¿Qué historia familiar estamos escribiendo? ¿Cuál es la historia que estamos escribiendo? La Biblia nos habla de una familia hermosa. Él ya tenía muchos años. Se llamaba Zacarías. Su esposa se llamaba Elizabeth. Era un matrimonio precioso. Quizás tenían el número 100 a la vista, eran muy grandes, muy mayores. Él servía en la puerta del templo y el ángel se les apareció y les dijo: ustedes van a tener un hijo. Dice: ese no tomará vino, no tomará sidra, será lleno del Espíritu Santo. Ese va a ser bautista, se va a llamar Juan el Bautista. Un matrimonio precioso, anciano. Y ellos esperaban en las promesas de Dios. Y Dios le dio un hijo maravilloso, el más grande predicador. Porque el mismo Jesús dijo: de los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan. ¡Qué testimonio! La Biblia dice que Juan era una antorcha que ardía, y muchos en su generación se regocijaron con él. Un hombre de convicciones, un predicador, un hombre que escribió una historia preciosa, y aunque su cabeza terminó en un plato, él le dio gloria a Dios y dijo estas palabras: es necesario que él crezca y yo mengue. Qué historia preciosa que escribió Zacarías, Elizabeth, Juan el Bautista. Y había un matrimonio. De modo cariñoso, yo digo, eran unos tanos preciosos. 2 italianos. Él se llamaba Aquila, ella se llamaba Priscila. Y la Biblia dice que cuando Pablo escribe, dice: saludad a Aquila y Priscila y a la iglesia que está en su casa. ¡Wow!
Un matrimonio que abrió las puertas de su hogar para la predicación bíblica, para alabar al Señor, para honrar al Señor, para ganar almas, para bautizar a los seguidores de Cristo. Una familia italiana que escribió una historia preciosa. Aquila y Priscila. La Biblia nos ofrece muchas historias de gente que deshonró al Señor, historias grises y oscuras, historias borrosas, llenas de sombras, pero también nos habla de familias que escribieron historias luminosas, testimonios impactantes, como el de una señora que se llamaba Loida, su hija se llamaba Eunice, y el hijo de Eunice se llamaba Timoteo, un gran predicador, un discípulo de Pablo. Y llegamos a la segunda carta, en el capítulo 3, y Pablo le escribe a su discípulo, le dice: tú sabes bien que has aprendido desde la niñez las sagradas escrituras, las cuales estaban en tu abuela Loida y tu mamá Eunice. Cuando Pablo conoció a esa familia, podemos deducir que el papá de Timoteo había muerto. Por eso Pablo se refiere a él como su hijo espiritual. Pablo, el predicador, de algún modo cubrió la imagen paterna en esa familia y fue el que guió a Timoteo y que le enseñó y que le puso en el púlpito para predicar la palabra de Dios. Una familia preciosa, un testimonio luminoso, la abuela Loida, la mamá Eunice y el hijo Timoteo. Y a la luz de esas historias, ¿qué historia estamos escribiendo nosotros? O después de este mensaje, ¿qué historia nos vamos a decidir a escribir? ¿Seremos como Lot, como Acán, como la etapa oscura de David, como la etapa oscura de Adán y Eva? ¿O seremos como esas familias preciosas de Lázaro, de Marta, de María? Una familia preciosa como la de Loida, Eunice y Timoteo. Una familia preciosa como la de Zacarías, Elizabeth y Juan el Bautista. Nosotros podemos decidir qué historia vamos a escribir. Y vamos a terminar volviendo al capítulo 4 de Josué, donde empezamos. Y vamos a leer allí versículos 23 y 24 que hemos leído. Josué, el capítulo 4 y los versículos 23 y 24. Ya habían pasado el río. Ya habían los 12 hombres, cada uno había tomado una piedra. Habían cargado esa piedra en el hombro y habían que edificar con esas piedras un monumento, un recordatorio que iba a ser el testimonio del esfuerzo y sacrificio de esos hombres que cargaron las piedras. Cada uno de esos hombres hizo su parte. Cada uno de esos hombres cargó una piedra pesada en su hombro para hacer un monumento recordatorio de que Dios hace milagro y que Dios es fiel a su promesa y que les introdujo en la tierra prometida. Los sacerdotes hicieron su parte, cargaron el arca en sus hombros y guiaron al pueblo a la tierra prometida. Esa arca es la presencia de Dios, es la presencia de Cristo. Y eso es lo que asegura tener una buena familia. Si Dios está con nosotros, si Cristo está en nosotros, podemos hacer una linda familia y podemos escribir una linda historia para la gloria de Dios. Dice Josué 4, verso 23. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Y ahora salimos de la casa y pensamos en los vecinos. ¿Qué dicen los vecinos de nuestra familia? ¿Qué dicen los vecinos? Aquellos que dicen que son cristianos, miren, ahí están a los gritos. Ahí están los acreedores queriendo cobrar deuda y se esconden ahí, miren.
Aquellos que dicen que son cristianos, mire, ahí su casa es un carnaval carioca, ahí, un carnaval orureño, mira, andan enmascarados bailando en la casa ahí, con espejito, cuernito, no sé. ¿Qué dicen los vecinos de nosotros? O dicen los vecinos, emocionados, qué linda familia, cada domingo vemos al hombre, a la mujer, sus hijos bien vestidos, con una Biblia en la mano, saliendo a la casa de Dios. Si los vecinos hablaran así de nosotros, es porque estamos escribiendo una linda historia familiar. Que los vecinos nos puedan ver, dar ese testimonio. Que alguien se pregunte en nuestro barrio, ¿qué creerá esa gente que son disciplinados, que todos los domingos de frío y de calor, de viento y de lluvia salen con sus Biblias y sus hijos rumbo a la casa de Dios? Se preguntará alguno de nuestros vecinos, ¿qué habrá de lindo en la casa de Dios que estos todos los domingos van en esa dirección? Cuando los vecinos hablen de nuestra fe, es porque estamos escribiendo una linda historia para nuestro Señor. No tenemos piedras del Jordán para poner en la puerta de nuestra casa, pero tenemos un testimonio que puede relucir y demostrar a este mundo, como dice este verso 24, que Dios es todopoderoso y que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Cuando los vecinos nos ven a nosotros, dicen, ¿qué familia de Dios es esta? O dicen, miren, estos sinvergüenza van a la iglesia y durante la semana miren todas las cosas que hacen. ¿Qué historia estamos escribiendo? ¿Qué hablarán nuestros hijos acerca de nosotros? Como más de una vez le dije a algún rebelde y desobediente, no quiero mentir el día de tu entierro. Cambia tu vida, porque no quiero decir que sos un buen cristiano el día de tu sepultura. Yo no quiero mentir, yo quiero decir la verdad. Y si has vivido bien para Cristo, y voy a predicar en tu entierro o en tu velorio, yo quiero resaltar las huellas ejemplares del testimonio de fe que has dejado entre nosotros. No quiero estar allí, al lado de tu féretro, recordando tus borracheras, tus bailantas, tus adicciones pecaminosas. ¿Qué historia vamos a escribir nosotros? Algunos de ustedes nunca se había planteado esto. Y quizás por primera vez ahora nos encontramos sorprendidos. Que Dios espera que escribamos una linda historia familiar. Porque si el Señor no viene, que nuestros hijos hablen de nuestra fe, no es una historia triste, no es una historia de dolor, es una historia donde nuestros hijos siempre recordarán, papá y mamá amaron al Señor, sirvieron al Señor, siguieron al Señor, con dificultades, con tropiezos, con limitaciones. No eran personas de grandes estudios, no tenían títulos, pero amaban a Cristo su Salvador con todo su corazón. Y pasarán los años y nuestros hijos le contarán a nuestros nietos, le doy gracias a Dios por el padre de fe y por la madre de fe y cómo ellos caminaron, dejando huellas de cómo escribir una linda historia para la gloria de Dios. Que Dios bendiga su palabra, hermano, y vamos a escribir esa historia preciosa para la gloria del Señor.